CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduROM es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema "Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado". El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduROM. FENIX, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. FENIX actuó como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BC-CUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de la referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación FENIX, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio de ciencia, educación y tecnología. Esta serie de espacios mensuales en los cuales compartimos experiencias en las diferentes áreas del conocimiento y básicamente en esas experiencias que utilizan las redes nacionales para la educación y la investigación. Recuerden que estos espacios son los terceros martes de cada mes, de 5 a 6 de la tarde, y los temas pues son muy variados. Básicamente hemos hablado de tecnología, educación, ecología, economía. Entonces los invitamos a que estén pendientes en estos espacios, y hoy precisamente vamos a tocar un tema muy interesante porque el conversatorio de este día está enfocado a la experiencia del supercómputo en los últimos 10 años aquí en México. Y para hablar sobre este tema tan interesante, contamos con 3 panelistas que tienen muchísima experiencia en esta área. Tenemos con nosotros al doctor Raúl Rivera, quien es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Sonora, es maestro en ciencias en electrónica y telecomunicaciones por parte del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, también conocido como CICESE, y también tiene un doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Rivera ha sido titular de la Dirección de Telemática del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada desde el 2011 a la fecha, y es presidente del Comité de Membresías de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI, y también vicepresidente de esta corporación. También se encuentra con nosotros el doctor Isidoro Gittler, quien recibió el grado de doctorado en matemáticas por la Universidad de Waterloo, en Canadá, y el grado de maestría en ciencias en matemáticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. El doctor Gittler hizo sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y recibió la beca postdoctoral Alexander von Humboldt en el Instituto de Investigación en Matemáticas Discretas de la Universidad de Bonn, en Alemania, así como también la beca europea Alexander von Humboldt en la Universidad de Grenoble, en Francia. Él ha sido investigador del Departamento de Matemáticas del CIMVESTAB por más de 25 años y fue jefe del Departamento de Matemáticas de esa institución durante 8 años, así como también presidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro del Comité Técnico Académico de la Red Mexicana de Supercómputo, RedMexU, y encabezó el proyecto Abacus, un espacio nacional de ciencia y tecnología de clase mundial especializado en matemática aplicada y cómputo de alto rendimiento. Actualmente dirige el Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto Rendimiento del CIMVESTAB. Y también nos acompaña el doctor Lucas Nellen, quien se doctoró en física teórica en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en 1990. Labora en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1996, inicialmente en el Instituto de Física, y a partir de 1998 en el Instituto de Ciencias Nucleares. Actualmente sus áreas de interés son la física de rayos cósmicos, física de partículas, cómputo científico e infraestructura de cómputo de alto rendimiento. Colabora en los proyectos HAWC, Peer Auger, SWGO y ALICE, donde tiene responsabilidad para aspectos de software y cómputo en todos esos proyectos. También es miembro del Comité Asesor de Supercómputo de la UNAM, y en el Instituto de Ciencias Nucleares ocupa el cargo de secretario técnico de cómputo, redes y telecomunicaciones. Pues sean bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de discusión, de conocimiento, y me gustaría en este sentido iniciar este conversatorio con una pregunta que yo creo es interesante conocer la respuesta que nos van a dar, y se basa precisamente en cómo ha sido el desarrollo del supercómputo en México en los últimos 10 años. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cuál es su experiencia? No sé, ¿con quién empezamos? Con Isidoro, con el doctor Gittler. Podemos empezar contigo. Pues muchísimas gracias por la invitación.
Me parece muy pertinente tener un conversatorio como este sobre un tema que consideramos, por lo menos los que estamos involucrados, fundamental para el desarrollo de la ciencia y tecnología en México. Yo voy a decir que para mí esta década ha sido realmente maravillosa en términos del supercómputo. Por un lado, voy a usar un término que luego podremos discutir si coinciden conmigo mis colegas, se profesionalizó de alguna manera el supercómputo en el país. Pasamos de tener unos cuantos centros con unas supercomputadoras de la época muy centralizados a de alguna forma expandirnos por todo el país y contar ahora con centros importantes de desarrollo de cómputo científico en San Luis Potosí, en Puebla, en Guadalajara, en el Estado de México, no se diga la UNAM, el CIMBESTAB y la UAM, Sonora, Tuxtla Gutiérrez. O sea, vino un momento en el cual nuestras actividades y la repercusión de lo que se hacía en supercómputo creció de una manera, desde mi punto de vista, muy trascendente. Lo podemos ver también con el tipo de actividades. Se formó la Red Mexicana de Supercómputo, hay eventos como el ISUM, que se volvieron de una gran trascendencia, que es un evento, un congreso nacional. Están eventos internacionales que hemos hecho en México, como el CARLA, que es el evento más importante de supercómputo en Latinoamérica. Hemos hecho workshops, cursos, por ejemplo, simplemente desde el CIMBESTAB hemos formado, por lo menos en diferentes cursos, a casi 1,000 personas en diferentes actividades que se han hecho durante la década. Curiosamente, para mí me da mucho gusto porque el proyecto Abacus precisamente se forjó, surgió en el 2011. O sea, estamos exactamente a los 10 años de que ese proyecto se visualizó y se conceptualizó. Entonces, para mí, realmente creo que ha sido un momento clave, una década maravillosa. Tenemos muchos problemas que resolver todavía, muchos retos que vamos a confrontar, pero creo que la trayectoria ha sido increíble. Nosotros participamos, por ejemplo, en proyectos como Enérgico, que es un proyecto con la Unión Europea, donde se invirtieron 4 millones de euros, que significa que ya de alguna manera nuestra capacidad de supercómputo y de desarrollar este tipo de cosas ha llegado a un nivel de maduración, profesionalización, que yo creo que amerita reconocerse ampliamente. Entonces yo quiero decir, para no tomar más del tiempo que me corresponde, qué bueno que preguntaron sobre los últimos 10 años. Hay muchos escritos que hablan sobre las primeras épocas, pero creo que esta década en particular ha sido reluciente. O sea, a mí me da gusto ver que haya muchos laboratorios equivalentes al nuestro, que nuestra capacidad de cómputo como nación, si la tuviéramos en red, sería bastante significativa, y que los problemas que tenemos son problemas que nosotros en nuestro ambiente hemos venido discutiendo y van a salir al rato, como la conectividad para que podamos crear sinergias y colaborar entre nosotros, el poder desarrollar proyectos mucho más fuertes y profundos con el uso del supercómputo en el país, que además no se pueden hacer en otros ámbitos, que son estratégicos para el país, que la información que se maneja es una información que debe mantenerse confidencial en el ámbito nacional, y esa excusa de que nos podemos ir a la nube simplemente y calcular no funciona. Hay cosas que el país requiere calcular estrictamente dentro de sus confines para lograr cierto avance estratégico en varias áreas tecnológicas y científicas. Entonces, yo me congratulo en el sentido de ser parte de esta gran comunidad que se formó y que siento que se profesionalizó en esta década. Muchas gracias. Al contrario, muy interesante lo que mencionas y bueno, yo creo que el supercómputo pudiera ser una herramienta clave en la resolución de muchos problemas a nivel nacional, tal y como lo mencionas. Me gustaría, Raúl, conocer ahora tu opinión al respecto. Gracias, Oscar. Bueno, concuerdo con el doctor Gittler que efectivamente la profesionalización del tema de supercómputo es algo destacable en esta década. Efectivamente, o sea, estamos hablando también que el supercómputo o las supercomputadoras pues ya tienen bastante tiempo en México, con el CIMBESTAB, con la UNAM, 30 años, ¿no? No podemos quitarlo de ahí, pero el boom precisamente en esta última década ha sido exponencial, sobre todo en su aplicación en diversas áreas del conocimiento, ¿no?
Y eso es lo rescatable, que esto mueve. ¿Por qué? Porque si no estás ahí, como bien ya lo ha dicho muchísimas veces nuestro amigo el doctor Valero, eh, el que no, si no computas, no compites, ¿no? Entonces, el tener esta herramienta es algo indispensable en nuestra época y prácticamente, pues, en la experiencia, la parte de acuicultura, por ejemplo, dentro del CICESE, donde laboro, pues hoy día son demandantes del tema de supercómputo. Ya no es posible dar más tiempo de supercómputo con los clústeres que tenemos actualmente en el centro. Y pues sí empiezan a haber nichos donde sí algunos modelos los pueden correr en la nube, otros no, definitivamente por estrategia, por confidencialidad, y creo que eso es lo que se refiere Isidoro en cuanto a que hay cosas que sí necesitamos supercómputo o procesamiento dentro de nuestras instituciones. Y pues a lo largo de 10 años, más de 10 años, hemos sido proveedores de servicios de modelado numérico para Pemex en cuestiones de correntometría en aguas profundas a través de una serie de instrumentos sofisticados como gliders que recogen información, anclas de profundidad, con sensores, y luego viene el modelado, interpretación, predicción de estas corrientes. Y todo eso se hace con el tema de las supercomputadoras, ¿no? Que han estado evolucionando. Y pues ahora la parte de inteligencia artificial, y ese es otro tema y muy aplicable a muchas cosas, ¿no? Entonces sí viene esta era que recuerdo bien que Isidoro dice, a mí me gustaría seguir vivo en los próximos 20 años porque esto va a ser maravilloso, ¿no? Y efectivamente ya lo estamos viendo, y pues eso es lo que puedo comentar de estos últimos 10 años y lo que viene, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Sí, yo creo que el tema de los recursos naturales, la aplicación de supercómputo al tema de los recursos naturales de nuestro país es un tema bastante interesante y que siento que no se ha explorado tanto como se debiera. Bueno, ahora me gustaría conocer la opinión de Lucas. Adelante, Lucas. Ok, sí, Oscar, les voy a compartir un par de láminas que yo hice justamente sobre este tema. Como yo viví los supercómputos de los últimos 10 años, realmente como la historia del supercómputo en México tiene el orden de 3 décadas, pero nos vamos a enfocar a la última década, y crecieron muchos de los centros medianos, los llamamos supercómputo, pero no son grandes, pero no son los muy grandes a nivel mundial. Esto nos da un reto también que lo vamos a platicar después, que existen y que tienen convenios estos centros para colaborar, y hemos creado comunidades varios donde realmente buscamos más integración, pero tenemos gente que son operadores de los centros, los teóricos que trabajan en modelos, en algoritmos, en cómputo científico, tenemos usuarios que son programadores, que saben cosas, y tenemos muchos usuarios que principalmente corren paquetes para aplicaciones científicas que son de su interés, pero de códigos que se desarrollan en otros lugares. Eso para mí es como el panorama de centros usuarios. Es muy importante porque comunidades son realmente importantes. Hablamos de los centros, pero sin gente que lo usan y que lo operan, no hay nada que realmente es vivo en supercómputo. En la UNAM quiero hablar de dos partes que uno son las supercomputadoras centrales. Tenemos la máquina que era desde 2007, un poco antes del periodo, estamos Canvalam con del orden de 7 teraflops, y la actual MISTLI, que después de todas las actualizaciones que se hicieron en la compra inicial del 2013 y las actualizaciones después, tiene del orden de 230 teraflops. Hemos trabajado también en un proyecto de centro de datos para colaboración con el CERN, pero eso es algo de un grupo más limitado, pero muestra interesante colaboración. Aquí unas fotos de MISTLI, lo que ven
siempre de cómputo. Importante aquí también lo que siempre tiene que acompañar el supercómputo es almacenamiento. Otro proyecto que tenemos que es importante es algo que es el LAMOD, Laboratorio de Modelos y Datos. Es un proyecto que crea una colaboración de los centros de cómputo de 3 institutos, el de astronomía, de ciencias nucleares y de química en la UNAM. Se reconocen, los 3 son institutos donde las comunidades son naturalmente usuarios fuertes de cómputo de alto rendimiento, donde tuvimos antes los clústeres individuales para los institutos que estamos tratando de integrar en uno solo para potenciar los recursos, que están también para apoyo para colaboraciones de experimentos grandes, que se caracterizan sobre todo que necesitan muchos de esos grandes volúmenes de datos, y hablamos de múltiples petabytes por algunos de estos. Y también esta colaboración nos permite trabajar en evaluación de soluciones para el futuro. Como digamos, como grupo, tenemos posibilidad de negociar, hablar con los proveedores. Y aprovechamos que tenemos 2 sites, uno en institutos nucleares, otro en astronomía, y podemos compartir los espacios en vez de tener que crear, ajustar espacios. De repente aprovechamos en este momento el Instituto de Astronomía tiene el espacio más nuevo, no tenemos que crear otro espacio. Y en base de esto se creó una comunidad Icarus, que son donde juntamos sobre todo los operadores de supercómputo en los diferentes institutos de la UNAM y los de la DGTIC para discutir, intercambiar ideas, necesidades y pensar en qué puede ser el desarrollo al inicio de la UNAM, pero vamos a ver a dónde llegamos en el futuro. Entonces, de los equipos, el equipo Toshli, que creció desde hace mucho tiempo, ahorita tiene del orden de 1300 cores. Lo operamos con hyperthreading para duplicar, que es atípico para muchos centros de supercómputo, pero funciona bien para uso intenso de datos. Tenemos lo que estamos por superar los 7 o 8 petabytes de almacenamiento en el transcurso de este año, que está bastante ocupado. Los 7.4 actuales son al 97% en poco. Tenemos una buena conectividad interna justamente para que corren estos datos. Este almacenamiento manda datos al procesamiento con una tasa continua del orden de 1 a 4 gigabytes por segundo que van del disco a los nodos de procesamiento continuamente. Esto se acompaña con una buena conectividad externa de 10 gigabits, es importante para este trabajo, una buena conectividad en términos de tecnología y obviamente la interna, que es en este momento entre los 2 institutos de 10 gigabits. Parecido es aquí el de Atocatl de astronomía, que además tiene algo de algunos GPUs, está en la Infiniment un poco atrasado, pero trabajamos en la salida de 10 gigabits, la compartimos. Si suman estos 2, los recursos de esos 2 son del orden de 2000 cores y algo, lo comparamos con los 8000 y pico cores de MISTI, llegamos a la conclusión que estos son como del orden de 20% del poder de cómputo en la universidad. Para nosotros importantes son buscar no solamente cómputo, pero también la parte de operación. Aquí ven como en organizaciones tratar de encapsular bien el equipo para mejorar el enfriamiento que al inicio no lo teníamos. El Instituto de Astronomía, que tiene un espacio más moderno, tiene todo encapsulado así con free cooling, con la idea de que hacen mejor uso de la energía eléctrica. Hay que recordar que estos centros de supercómputos son consumidores altos de energía eléctrica. Importante es la evaluación. Por ejemplo, hemos trabajado en robots de cintas con la compañía MR Solutions, con IBM, en evaluaciones y uso de equipos de Power 9 con GPUs, cosas que solamente podemos hacer por ser un grupo y no solamente un solo instituto. Y como mencionó, yo creo que es importante, hablando aquí en el foro de CURI, la conectividad es muy importante. Por un lado, la conectividad interna de la UNAM, pero también el hecho que tenemos a través de CURI una salida de 10 gigabits internacionales con planes de superar, pero también hay que enfatizar, este 10 gigabits no llega al resto del país, es un reto para todos para mejorar esto, integrar mejor los recursos. Y esta es la situación realmente como ha desarrollado el cómputo en dos diferentes lugares. Uno es el central de la universidad,
Otros son centros especializados, como lo que estoy mostrando en los institutos, que se enfocan a la necesidad de proyectos que no necesariamente se pueden satisfacer bien en la infraestructura central, y lo que hay que buscar y que hemos buscado es la sinergia entre todas estas comunidades y estos proyectos. Muy bien, muchísimas gracias, Lucar. Y efectivamente, esta sinergia entre los diferentes centros de cómputo, de supercómputo en el país, pues obviamente nos permitirán resolver, atender esos problemas nacionales que estamos enfrentando. Me gustaría, ahora en este sentido, preguntarles cómo el supercómputo ha avanzado en el tema de la educación, cómo se ha insertado en el tema de la educación en México, en el tema de la productividad científica, cómo lo han visto ustedes. Y me gustaría, Isidoro, conocer tu opinión al respecto, por favor. Gracias. Es interesante de nuevo, por eso hablaba de la profesionalización. Nosotros en particular en Abacus hemos estado a la mano de grandes proyectos porque aunque había supercómputo en el país, no había la oportunidad de que los investigadores pudieran en un momento determinado usar una gran capacidad de esas máquinas. Nosotros hemos tenido la oportunidad en criptografía de apoyar proyectos del doctor Francisco Rodríguez con hasta 7,000 cores. Eso ni siquiera en máquinas extranjeras tienen acceso. En dinámica de fluidos del ININ con Jaime Clapp, de 6,000 a 7,000 cores. Con Ismael Herrera, un renombradísimo investigador matemático aplicado en cosas de ingeniería y ecuaciones diferenciales parciales aplicado a grandes problemas de la ingeniería, hasta 8,000 cores. Por ejemplo, Tamaulipas Investap, donde hay otro grupo muy fuerte que entiende el supercómputo, usan en promedio siempre aproximadamente 6,000 cores. Lugares como la unidad Mérida del Investap, donde también usan. O sea, lo que quiero decir es, uno puede tener una máquina grande, pero los usuarios pueden acceder a poquitos cores, muchos usuarios a poquitos. Pero el reto del supercómputo es realmente usar estas máquinas, estos Ferraris, para poder realmente atacar grandes modelos, grandes problemas, donde realmente se necesita hacer este análisis numérico, esta simulación numérica para poder entender los problemas de clima, los problemas de flujo, miles de problemas en biología, no se diga, genética, etcétera, que son usuarios naturales nuestros. La diferencia está en poder otorgar esos cores, esa cantidad de capacidad de cómputo para que pase. ¿Cuál es la gran sorpresa? Al principio nosotros tenemos, digamos, en la primera máquina 100 GPUs y nadie los sabía usar. Había muy pocos investigadores, estudiantes y demás que los supieran usar. Insistiendo, como dije, es una década maravillosa, se empezó a formar gente, hasta que llegó el punto en que están sobresaturados, totalmente saturados. ¿Qué sucedió? Que el promedio de aprendizaje con respecto a lo que se maneja de supercómputo subió, y entonces ahora el usuario promedio hasta lo encuentra raquítico para las necesidades que se tienen con los problemas actuales. Entonces, sí se ha formado mucha gente, sí hemos tenido la posibilidad de atacar problemas que antes ni soñando se podían resolver en el país. Normalmente los investigadores decían, yo voy y trabajo con mis colegas de Estados Unidos, de Europa, de algún otro país, para poder hacer mis corridas y colaborar. Bueno, ahora está puesta la mesa para que de alguna forma se pueda correr con grandes volúmenes de cores. ¿Qué sucede? Que lo vamos a ver en la última sección de este conversatorio, es que ya es un reto, ya nos quedamos pequeños. Tuvimos este crecimiento maravilloso, pero realmente el avance en la ciencia y la tecnología nos exige que cualquiera de nosotros, estoy seguro, dirá que la máquina que tiene tendría mínimamente que multiplicarse por 10 para poder satisfacer las demandas que necesitamos hoy día con respecto al supercómputo. Entonces, mi respuesta sería, sí, se han formado muchos talleres, muchísimos cursos. Nosotros abríamos un curso becado con todo, podían asistir 60 estudiantes, se inscribían más de 750. Teníamos que hacer una selección tremenda para poderlos aceptar. ¿Eso qué significaba? Que la gente joven, los ingenieros jóvenes, científicos, computólogos, sí están ávidos de este conocimiento, pero había pocos lugares donde les podíamos otorgar. Y estos son puntos que faltan en la sección de retos que vamos a hablar. Cómo acelerar
¿sí? La formación de gente que pueda, de alguna manera, interaccionar a todos los niveles del supercómputo. Y el gran reto, como le hemos dicho en varios foros, es llevar el cómputo paralelo a la primaria. Tenemos que empezar desde la primaria. Es ahí donde se rompen los paradigmas. Ahí es donde se crean los nuevos paradigmas. Que nuestros jóvenes lo vean así como agarran un celular, que sea natural para ellos programar en paralelo. Ya lo secuencial se quedó en otra etapa de la historia. El mundo que viene es un mundo sorprendente. Y ya Raúl mencionó que ya estamos interaccionando con la inteligencia artificial, y el reto de conjuntar análisis de datos, que le interesa mucho a Lucas, inteligencia artificial y supercómputo, la simulación numérica a gran escala, se está integrando, y eso es lo que viene para los próximos 30, 40 años. Va a cambiar totalmente sobre la faz de la Tierra la manera en que abordamos los distintos temas. Y eso es maravilloso, y eso se lo tenemos que hacer llegar a la juventud y apoyar de la mejor manera posible a toda la infraestructura científica y tecnológica que tenemos hoy día. Sí se ha logrado mucho, sí hemos avanzado mucho, sí nos hemos profesionalizado, pero los retos a futuro son enormes comparado con los pasos que hemos dado hasta hoy. Muchísimas gracias, Isidoro. Y sí, efectivamente, como bien lo dices, hay una mayor demanda de supercómputo y esperamos pues que se pueda atender, ¿no? Y creo que el tema que queda ahí pendiente es precisamente cómo llevar el cómputo a la educación básica, a la primaria, como bien lo dices, ¿no? Esperamos en la última parte de este conversatorio, pues que nos platiquen ustedes qué ideas tienen para hacerlo. Pero antes me gustaría preguntarle a Raúl su opinión con respecto a esta pregunta. Adelante, Raúl. A ver, sí. Bueno, lo que pasa es que yo iba a comentar otras cosas, pero, o sea, concuerdo definitivamente con Isidoro. Creo que, bueno, la evolución del tema de educación en supercómputo, al menos desde mi perspectiva, se ha ido dando por la necesidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, en el CICES sí tenemos ciencias computacionales y se analizan algoritmos, se crean y se trabaja sobre eso, ¿no? Cómputo paralelo también, hay un laboratorio ahí con Andrei Cherny que colaboramos cercanamente, pero no, no hay estas otras cuestiones del mundo del uso del supercómputo y el mundo de la administración o puesta en operación de los modelos son dos mundos que requieren de esas dos especialidades, ¿no? Entonces, se ha venido trabajando a través de la Red Mexicana de Supercómputo en cómo nos ha ayudado muchísimo Isidoro en estos temas de cursos de capacitación. Hemos tenido algunos otros aquí en Guadalajara, en la UNAM, y realmente el haber venido trabajando así es como podemos salir adelante, colaborando, ¿no? Entonces, el supercómputo es un eje estratégico para el desarrollo de la ciencia, la innovación, la tecnología, que contribuye a la generación de conocimiento de frontera y el bienestar social. Eso es lo que creemos nosotros en esta red. La generación de capacidades para estos jóvenes a través de ventanas de ciencias o programas para elevar el conocimiento en el uso de supercómputo con un despliegue nacional a través de los laboratorios nacionales de supercómputo. Eso es lo que estuvimos intentando mucho. Lamentablemente lo de la pandemia y todo eso nos apagó un poquito. Y bueno, ahora tenemos que idearnos cómo hacerlo todo virtualmente, ¿no? Entonces el supercómputo es un habilitador de estos procesos para la toma de decisiones, todo lo que es predicción en diferentes áreas del conocimiento. Y así ha crecido, ¿no? O sea, doy el ejemplo ese de ciencias de la vida porque ellos se acercaron con nosotros y nosotros les dimos cursos de Python. Participamos, fue un proceso muy bonito porque participamos en un proceso de una convocatoria y adquirimos un clúster especializado para ellos. Y bueno, ahora ellos están haciendo de alguna forma supercómputo, a lo mejor no
de muchos core como menciona Isidoro, pero bueno, de alguna forma utilizan este carro deportivo para un propósito una meta para beneficiar obviamente a los ejes estratégicos de los problemas nacionales, ¿no? En este caso, pues es la alimentación y la salud, todo lo de bioinformática y la parte del cultivo de especies con propiedades alimenticias de la región, ¿no? Entonces, sí, como que nosotros sí estamos muy, muy clavados en cosas de estas. Y bueno, también usamos la parte de supercómputo. Lo más que hemos usado son 3000 cores, pero porque eso fue lo que nos dieron en la computadora de Legos en Francia, para correr estos modelos, ¿no? De problema, por ejemplo, todo es asociado a un impacto social, porque ¿qué es? La predicción de lluvia en todo un año, que eso es o sea, el 2022 sacar una proyección de cómo va a estar la sequía en México o la lluvia, el agua. ¿Para qué? Pues para lo que mencioné, para la toma de decisiones. Esos modelos los tenemos y pues muchos de los graduados se fueron a Europa y ahí están trabajando como investigadores ya. ¿Y por qué? Porque aquí no encontraron dónde correr esos modelos. Sin embargo, la colaboración ahí está. Y bueno, seguramente hay muchos así en estos laboratorios nacionales en México, porque pues la necesidad, como bien dijo Isidoro, de poder de supercómputo, pues ahí está latente, está la capacidad, está la necesidad, están los problemas que se pueden resolver, pero nos hace falta ese recurso importante, ¿no? Para poder, pues, desarrollarnos a la máxima capacidad, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Y tocas un tema interesante que yo lo veo como co-creación del conocimiento entre la gente que maneja, que sabe de supercómputo, pero la gente que maneja otros temas como ciencias de la vida o el tema ambiental, ¿no? Yo creo que hay una creación conjunta de nuevos conocimientos a partir de esta interacción. Y bueno, Lucas, me gustaría conocer tu opinión con respecto a esta pregunta sobre la influencia del supercómputo en la educación, en la productividad científica. No sé qué nos pudieras comentar tú. Yo estoy pensando ahorita un poco en términos de productividad. Si yo trato de hacer memoria de número de proyectos y estimar, yo diría que directamente del supercómputo central de la UNAM podemos contabilizar varios cientos de publicaciones al año que se derivan directamente, y a esto se suman los que salen de colaboraciones con otros centros de supercómputo, con los centros e instalaciones que hay en los institutos. Entonces, yo con eso se nota que hay un impacto muy grande. Hay muchas publicaciones que son directamente derivadas de supercómputo. Y a todos esos proyectos van asociados estudiantes. Se forman claramente varios docenas de doctores y maestros al año directamente en estos temas. Entonces, esta parte del impacto es claro. Además, se ha formalizado cada vez más la educación, en el sentido de que antes eran de repente talleres, uno buscaba colaboración. Ahorita lo que ya tienen desde mucho es el programa de becarios de la DGTIC, que trata de formar gente en los diferentes aspectos de supercómputo, realmente con un programa fijo de entrenamiento en los diferentes aspectos: operación de sistemas, optimización de códigos, diferentes áreas así. Igualmente tenemos hace un par de años una especialización en cómputo de alto rendimiento que se dirige a profesionistas, entre otros, que buscan una continuación, pero no necesariamente llegan al nivel de maestría, sea por tiempo o otras razones. Y se está creando un diplomado ahorita también en cómputo de alto rendimiento, realmente como estructuras formalizadas en la educación, no solamente cursos, talleres que se dan de manera más oportunista. Yo creo que esto nos da una indicación de que estamos tomando
en serio la educación y que se está formalizando y profesionalizando la formación de gente en estas áreas. Lo que nos hace falta todavía en educación es también que a muchos niveles los posgrados no reconocen trabajo en cómputo. Si un estudiante en física, en astronomía, dedica 60 o 70% de su doctorado al desarrollo del código y saca nada más una publicación, en vez de sacar 3 publicaciones porque trabaja con un tema donde no tiene que desarrollar el código, que este trabajo se reconoce, nos falta todavía en varias áreas. Y es también un producto, porque muchos de los códigos se comparten, se utilizan mucho más que por el trabajo de este estudiante, pero sí este tipo de desarrollos hay, y con esto salen gente con experiencia, y además es un lugar donde tenemos como una conexión directa entre gente que salen de cómputo y gente que salen de las ciencias, que son los que necesitamos para hacer buen uso, que no solamente son usuarios, no solamente son programadores especialistas en cómputo, pero son de alguna forma universalistas, o el puente, el enlace que necesitamos para tener los expertos del dominio, los físicos, los biólogos que quieren utilizarlo, y los computólogos que saben programarlo, pero no saben del área, que se conectan a través de este elemento en medio. Y esto yo creo que estamos viendo también que se forma, pero todavía nos faltan muchos más de estas personas, porque solamente con este tipo de personas podemos sacar el provecho máximo del supercómputo que estamos creando en México. Muchísimas gracias, Lucas. Y sí, efectivamente, creo que esta valoración y reconocimiento del trabajo que se lleva a cabo en supercómputo, sí vale la pena que se reconozca. Me gustaría que ahora nos platicaran sobre los retos. Ya los tres, Isidoro, Raúl y Lucas, nos han dado ya algunos visos de los retos que se espera se enfrente el supercómputo en nuestro país. Pero me gustaría que nos detallaran un poquito más. ¿Te parece si empezamos contigo, Isidoro? Muchísimas gracias. Sí, para mí son 3 niveles de retos. Uno fundamental, por el cual para mí lo demás no tiene sentido, es la conectividad. Si nosotros no logramos dar un paso enorme en términos de conectividad para que nuestros centros, nuestras infraestructuras, nuestras investigaciones y colaboraciones funcionen, es un esfuerzo de alguna manera ir contra marea. Tenemos infraestructura que en un momento fue muy buena y sin embargo está sola, aislada en diferentes partes de la República, y es una lástima, y por el otro lado, pues no es un incentivo a que podamos realmente crecer en puntos estratégicos. Otro punto importantísimo que no lo hemos mencionado aquí es la infraestructura. Ya estamos listos desde hace tiempo, hemos madurado para llegar a que en México existan las máquinas petaflop. El mundo está en hexaflop. En cualquier momento se anuncian las primeras máquinas hexaflop. Es 10 a la 18, ¿sí? Operaciones por segundo. Es más, si la hiciéramos en una calculadora, que lo que ha existido el universo. Está por la mitad de esas cifras. Entonces es fenomenal lo que vamos a poder calcular en un segundo, el tipo de operaciones aritméticas que vamos a hacer por segundo. Y sin embargo nosotros todavía no hay una sola máquina realmente petaflop, ¿sí? 10 a la 15 en todo el país. Juntos llegamos a sumar tal vez entre todos 2 petas. Tenemos que convencer a las autoridades, tenemos que convencer a la gente que toma decisiones que esto es fundamental para el desarrollo del país si lo que queremos es realmente poder atacar los grandes problemas nacionales. Y ya el supercómputo no es ciencia dura nada más, tiene que ver con las ciencias sociales. Ya cada vez más tiene que ver con ciencias sociales, con las ciencias biológicas, no se diga la medicina. Ya ahorita todos los grandes desarrollos de medicina tienen que ver con estas grandes capacidades de cómputo, y más ahora que se integra la inteligencia artificial y nos hemos vuelto expertos en la ciencia de datos. Entonces, hay que invertir en esta infraestructura. Tenemos que encontrar un modelo de inversión que permita que no esperemos que pase otra década para que demos otra vez unos cuantos saltos en infraestructura. Es ahora cuando tenemos que agarrar y convencer de que esto nos va a potenciar como país
para futuros desarrollos. Y tercero es la educación. Tenemos que formar todo lo que hablaba Lucas, todo lo que ha dicho Raúl, etcétera. Necesitamos que esa masa crítica crezca. Tenemos que llegar a los niveles en los cuales todas las áreas que tienen que ver con esto crezcan. Los programadores, los ingenieros, los administradores de sistema, los jóvenes científicos con sus proyectos, tratando de involucrarse y hacer estas simulaciones numéricas tan necesarias, etcétera, etcétera. Está muy estancado. Hemos hecho mucho, pero el reto de lo que necesitamos hacer, ya nos demostramos que podemos llegar. Ya todos nuestros centros están saturados. Ya hemos hecho todo lo posible humanamente para sacarle el máximo jugo a nuestras infraestructuras. Lo hemos hecho con las capacidades humanas que tenemos y conectándonos casi con palomas mensajeras, porque no nos podemos conectar realmente, ¿no?, por una infraestructura de conectividad que el país merece. Entonces yo creo que los grandes retos que tenemos, porque el otro lo vamos a seguir haciendo, nadie de los que estamos presentes ni de posiblemente los que nos están escuchando va a parar. Vamos a seguir trabajando contra marea, contra viento, haciendo los pininos necesarios para que en este país vayamos creciendo. Además, somos parte de una comunidad internacional y no es que simplemente lo que hacemos se queda aquí, sino que somos partícipes de grandes proyectos internacionales, mundiales, en el clima, en medicina, ahora con lo del COVID, etcétera, etcétera. O sea, cada vez jugamos un rol más importante, pero sí necesitamos dar un salto, lo voy a usar un poco raro como se usa en la ciencia ficción, necesitamos un salto cuántico, necesitamos que algo pase, que nos lleve a otro estado en el cual de repente fluya la información entre nuestros centros, tengamos mayor capacidad de cálculo y tengamos muchísimos cuadros y recursos humanos para sacar el máximo provecho de todo esto, buscando el impacto en la sociedad, que esto nos traiga un bienestar nacional. Ese sería, desde mi punto de vista, los tres grandes vertientes de retos que tenemos que afrontar. Muchísimas gracias, Isidoro. Y bueno, no quiero seguir yo comentando porque fíjense que tenemos mucha participación en el chat, entonces mejor le dejamos tiempo a las respuestas. Raúl, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, concuerdo y creo que todos los que estamos aquí siempre hemos buscado esa estabilidad en las comunicaciones, la Red Nacional de Educación e Investigación fortalecida, para precisamente tener este intercambio transparente de información entre los centros de datos y centros de supercómputo. Actualmente, la Red Mexicana de Supercómputo tiene 12 laboratorios nacionales, o bueno, laboratorios de supercómputo, algunos están registrados en el padrón de laboratorios nacionales, otros no. Pero la actitud en estos miembros pues es colaborar, es ayudar en la resolución de problemas precisamente y más allá de los problemas de configuración, pues el gran reto precisamente es la conectividad. Creo que sí coincidimos en eso. Definitivamente el supercómputo pues, es un factor estratégico para el desarrollo de la industria en general en el país, la energética, las de energías alternativas, como la geotérmica, por ejemplo, donde hacemos ese tipo de investigación y tenemos un centro especializado para hacer este tipo de investigación aplicada. Obviamente el chiste de esto es generar energía eléctrica a través de la geotermia y utilizamos supercómputo también. Asimismo, el desarrollo del sector salud, la investigación en nuevos fármacos en las áreas de biomédica, química molecular, por mencionar algunas, el cambio climático, con predicción del impacto económico en zonas costeras, por ejemplo, a través del modelado de impacto de lluvias, huracanes, simular en tiempo real, lo hacemos. También, o sea, México debe
de tener incrementos en sus indicadores de competitividad, de innovación, y para esto pues se requiere invertir en la creación de zonas estratégicas, el desarrollo de la aplicación de conocimiento distribuidos en el país, que se conjunten centros de investigación especializados. Pues eso ya la voluntad ahí está, pero necesitamos la parte de empresas, agencias gubernamentales, para incrementar la infraestructura de supercómputo e interconectarlos a través de esta red de alta velocidad, que permite la interacción entre estos agentes de innovación entre sí. Y pues realmente se requieren de estos modos educativos para la formación de recursos humanos especializado y para capacitar en el uso de aplicaciones, enseñanzas, desarrollo de tecnología, generar procesos de apropiación social del conocimiento que impulsen las fortalezas de México para el bienestar de la población. Es el entorno de la transformación digital en la sociedad ya está, y tenemos que adaptar este tema también hacia ellos. Muchísimas gracias, Raúl. Lucas, ¿cuál sería para ti los retos que se tienen que enfrentar? Mire, yo aquí otra vez tengo unos dos láminas para guiarnos. Uno, yo creo que hay que convencer a todos de la importancia del supercómputo, porque la gente tiene que primero creer que tenemos que hacerlo. Hay que convencer a las autoridades de las universidades, del CONACYT, de todos los que controlan, pero también de la sociedad en general, que hay que hacerlo. Y yo creo que una parte muy importante, hoy en día no se puede hacer ciencia sin cómputo. Y supercómputo es simplemente la punta de todo esto, la comunidad más demandante, pero esto va como parte en continuo del uso de cómputo para casi toda simulación y análisis de datos. Y la otra cosa que hay que tener claro que es tecnología de punta, y casi siempre tecnología de punta es un motor para el desarrollo. Entonces, hacer supercómputo nos abre caminos a crear centros de datos que a lo mejor no son de ese supercómputo, pero el conocimiento adquirido, operar los centros más demandantes, nos permite operar estos centros de manera más eficaz. Crear las redes de alto desempeño, como dice Isidoro, tenemos que conectarlos, pero en el momento cuando tengo una buena conectividad entre UNAM, Sinvestaf, Chiapas y todos, puedo sumar muchos más proyectos, crear colaboraciones entre los grupos de investigación en México que me permite potenciar otra vez la productividad científica. Igual, creación de cómputo de personal altamente calificado. Otra vez, lo más demandante nos crea el personal altamente calificado que luego puede laborar y ayudar en muchas más áreas. La ciencia básica se conecta por hacer investigación propia, pero también luego nuevos algoritmos. Un colega que estudia supernovas tiene que resolver ecuaciones diferenciales en sistemas tan complicados que no caben en el sistema. En algún momento el salto adelante no es solamente agregar más equipo, el salto grande se da también tener mejores algoritmos. Y eso hay que desarrollar y luego sirven, porque las mismas ecuaciones que hacen un fluido en una supernova a lo mejor sirven para la atmósfera, o sistemas de sólidos como sismología, otras operaciones como farmacología. Entonces, las aplicaciones van juntos y este desarrollo es muy importante. Entonces, como siempre, muchos de los desarrollos que a lo mejor se ven abstractos nos permiten mejorar aplicaciones más concretas donde no hay dudas. Si yo puedo crear un fármaco en la computadora y no hacer tanto labor, no hay duda que esto es útil. Pero ver este panorama conjunto, que es uno de los retos, convencer a la gente en general de esto. Los otros son los retos que yo veo para supercómputo tal cual. Una de las cosas muy importantes es los equipos son costosos. Esto no se puede negar. Hay una inversión inicial alta. Hablamos de cientos a miles de millones de pesos de un equipo y tienen un consumo energético grande y requieren bastante mantenimiento. Y la regla aproximada es un 10% del costo inicial por año hay que tener por operación. Eso es algo que es muy claro y complica la planeación, es algo que de repente la gente no toma en cuenta en la planeación. Piden fondos para comprar el equipo sin negociar la necesidad de operación al mismo tiempo.
como repetir lo que dice, personal calificado para operación, programación, optimización es importante. Y tenemos personal, pero nos falta todavía mucho más. Hay varias aplicaciones grandes, pero hay que crearlos, optimizarlos, y muchas de las aplicaciones que corremos son más bien aplicaciones importantes. Es otro área donde podemos crecer mucho en México todavía. La competitividad, los equipos que tenemos, como dice Isidoro, estamos llegando a la escala de exaflops. Estamos apenas entrando a la edad de petaflops. Estamos entonces un factor 1000, nos quedamos un factor 1000 detrás de donde está el mundo. Lo que también notamos es los equipos, cuando tenemos equipos nuevos, a lo mejor logramos posicionarlos en los top 10, pero salen muy rápido. Lo que nos muestra es que el cómputo en el mundo es creciendo más rápido, el de México es creciendo algo más lento, ¿no? Sí tenemos equipos más poderosos en cada generación, pero no al ritmo del crecimiento en el mundo. Y el reto es esto combinarlo con una infraestructura operacional que tiene una parte jerárquica. Entonces, sí necesitamos el supercentro en algún momento, pero complementarlo también con los centros institucionales nacionales, buscar enlaces internacionales. Necesitamos las redes, otras, conectividad es importante. Hay un ejemplo, por ejemplo, el Excede de Estados Unidos que complementa para el uso mediano de cómputo de alto rendimiento las grandes centros de supercómputo. Y hay que tener claro, la falta de infraestructura afecta a la ciencia. Por un lado, fuga de cerebros. Los jóvenes no ven una perspectiva de quedarse si no les podemos dar la infraestructura en laboratorios, y eso incluye laboratorios teóricos del modelo de tipo supercómputo. O no nos permite hacer los proyectos más competitivos, simplemente la gente se busca lo que se puede hacer y no lo que ellos pueden hacer por su talento. Entonces el talento se queda enjaulado por falta de infraestructura. Eso es algo que hay que mejorar mucho. Es un reto para nosotros crear la infraestructura que permite que la ciencia de México crece de acuerdo al potencial de las comunidades que tenemos y no se queda restringido por falta de estos recursos. Y obviamente, como siempre, colaboraciones con comunidades son esenciales. Entonces, la red MEXU es importante, la comunidad de UDI, otras comunidades, hay que fortalecerlos más, hay que estos se conviertan en las comunidades que nos permitan definir lo que queremos en cómputo, que los foros de discusión. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy es uno de los aspectos importantes de fortalecer comunidades, crear diálogos. Bien, muchísimas gracias, Lucas. Y bueno, muy interesantes sus aportaciones. Tenemos participación de la audiencia en el chat y me voy a permitir leer los comentarios y las preguntas y dejar abierto el micrófono para que cualquiera de los tres responda, o los tres si ustedes consideran adecuado. Miren, Octavio Valenzuela nos comenta, se viene la época Exascale, esto marcará un efecto sobre códigos y estrategias para aprovechar las nuevas arquitecturas eficientemente. Su pregunta es, ¿existe alguna estrategia para entrenar a los jóvenes para competir por tiempo en este tipo de equipos? ¿Los posgrados consideran esto? ¿Existe una estrategia en cómputo cuántico como acelerador de HPC o IA, inteligencia artificial, me imagino? No sé si alguno de ustedes tiene la respuesta para estas preguntas. Yo diría que como estrategia no. Creo que nosotros estamos evolucionando bien. Como dije antes, no necesitamos las máquinas exaflop para lograr los proyectos de todo lo que queremos. Lo que es cierto es, tenemos que concientizar a nuestros estudiantes, investigadores jóvenes, tecnólogos, de que esa infraestructura ya va a estar disponible a nivel mundial y que de alguna manera llevarlos, guiarlos a donde pueden encontrar las metodologías que necesitan aprender para poderse involucrar. Hace poco hablábamos de que va a haber un evento, el de Carla, y se planteaba que una de sus actividades fuera precisamente un taller sobre cómputo cuántico, que hubiera la posibilidad de tener acceso a algunos de estos simuladores cuánticos para que estudiantes en México, investigadores, pudieran tener una experiencia de manos en uno de estos simuladores, ¿no? O estas máquinas que ahora ya de alguna manera están en el medio. Esa es la manera que yo veo, que en la forma en que nos organizamos, la red MEXU, los eventos que organizamos, cada vez más
se busque traer gente, hacer actividades que permitan que nuestra juventud se vaya involucrando con estas nuevas tecnologías. Claramente no es un requisito para el desarrollo de la ciencia de nuestro país tener una máquina exaflop en el país. Lo que necesitamos es saber que nos podemos involucrar en proyectos donde se utiliza y hacer colaboraciones internacionales y pedir acceso a esas infraestructuras. Las nuevas tecnologías que se están haciendo para ellas van a llegar a todo mundo. En las nuevas máquinas que se construyen a nivel personal, a nivel institucional, los nuevos servidores están explotando esta nueva tecnología que se ha ido creando para llegar a estas máquinas. Lo vamos a ver en unos cuantos años inundado en un montón de sistemas que vamos a ir adquiriendo, como ahora los nuevos GPUs, que ya son incomparables con los GPUs que se tenían antes, estos aceleradores. Actualmente los nuevos que están saliendo, pues es otro orden de magnitud y han tenido un impacto impresionante en la inteligencia artificial. Lo mismo vamos a ver en la simulación numérica. Entonces, estrategia no la hay porque no se ha planteado crear una estrategia. Creo que la pregunta es buenísima, creo que nos pone un reto más, sí deberíamos de tener, por lo menos como Red Mexicana de Supercómputo, algunos pasos firmes en esa dirección. Creo que es excelente la intervención de quien lo planteó. Muchas gracias. No sé si Lucas o Raúl tengan algún comentario al respecto o pasamos a la siguiente. Yo quiero agregar algo respecto a la pregunta de Octavio. Yo creo que hay que separar en esta también. Hay muchas instituciones o que todos piensan un poco en qué vamos a hacer en inteligencia artificial, qué vamos a hacer en cómputo cuántico, cómo crear. Yo creo que por allá hay que separar dos cosas y hay que ver en la construcción de estrategias, sea a nivel institucional o nacional, dos puntos por separado. Uno es entrenar a la gente, otro es acceso a equipos y adquirir equipos. Para dejar el ejemplo extremo de cómputo cuántico, yo creo que no vamos a poder adquirir un equipo a corto plazo. Son congeladores a 4 Kelvin, es imposible. Pero queremos tener la gente entrenado para estar listo en el momento cuando llega la posibilidad de adquirir un equipo o hacerse socio en una colaboración, que la gente pueda colaborar. No queremos tener acceso al coche sin tener entrenamiento cómo manejarlo. Entonces hay que enfocar en este momento ya en una estrategia para entrenar gente y al mismo tiempo pensar en qué es la estrategia, monitorear el desarrollo de la tecnología para ver qué se puede hacer en México con esta tecnología, acceso de la forma de socio o adquisición de los equipos. Yo creo que es el reto que yo veo en esta área en el momento. Bueno, ¿les parece si continuamos a la siguiente pregunta? Alfredo Santillán nos pregunta cuál es su opinión sobre el cloud computing como un complemento del cómputo de alto rendimiento nacional. ¿Qué piensan? Yo quiero, perdón que lo tomo porque nos hicimos justamente una evaluación hace unas semanas en la UNAM evaluando justamente esta pregunta y la conclusión es que a lo mejor para algunas cosas muy puntuales sirve. El costo es sorprendentemente alto en comparación con operar recursos, entonces no compite para nada en términos de gastos. Mejor buscamos una forma de invertir este dinero en las infraestructuras de supercómputo que tenemos en las instituciones y tratamos de decir a la gente, si tú tienes fondos, compra equipos, te lo podemos operar, no lo inviertes en grandes cantidades de horas en Amazon. Hay excepciones, pero eso es para mí muy importante conclusión de este ejercicio que hicimos nosotros. Gracias. ¿Quién más iba a comentar algo, Isidoro o Raúl? No, yo estoy totalmente de acuerdo también con eso y creo que ya lo hemos analizado. Conviene mejor eso, el tener la infraestructura nosotros mismos. Se aprovecha mejor y se puede compartir, que es lo interesante, ¿no? Entonces, pues tal vez sí creo en el cómputo en la nube, pero entre instituciones, entre estos laboratorios, en donde podamos compartirla con los demás en la parte educativa e investigación. Gracias. Isidoro, ¿tú ibas a comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Pasamos. Okay. Perfecto. Nos pregunta Octavio Valenzuela
¿Se ha pensado en escribir un white paper sobre posibles estrategias nacionales en supercómputo para que éste maximice su impacto científico y social? Pues es que, a ver, hay una historia atrás de esto. Se ha discutido mucho y yo creo que la red mexicana de supercómputo en algún momento nos unió a todos tratando de precisamente plantear lo que podría ser una estrategia nacional y más que eso, incidir en las políticas públicas sobre el supercómputo. Llegamos a participar hasta en las cámaras de diputados, etcétera. O sea, sí ha habido este interés por llegar. Pero creo que también la situación no ha permitido con claridad saber a ciencia cierta cuál sería una estrategia. Porque si vemos lo que sucede a nivel mundial, pues hay lugares donde hay un gran centro de supercómputo centralizado que se maneja y luego hay algunos centros más pequeños, o hay otros países donde se ha seguido un poco más el esquema que tenemos en México, de que se han creado laboratorios regionales y además temáticos en algún sentido. Y esa discusión sigue, es algo que va a ir modificándose con el día a día, para que yo creo que hay más bien un guión de muchas preguntas y retos, depende de lo que cada grupo o cada laboratorio hemos vivido en su desarrollo. No va a ser lo mismo la impresión que yo tengo que la de Lucas o que la de Raúl, o si hablamos con los compañeros de Guadalajara o si hablamos con los de Puebla. Hay una visión que sí nos ha ayudado porque en estos 10 años hemos discutido mucho. Yo creo que hay una agenda grande de puntos donde estamos de acuerdo, pero ya para hablar de cuál sería, y más con los cambios que vienen. O sea, ahorita se nos vino encima un cambio de tecnologías muy rápido. Casi mes con mes aparece una nueva tecnología que se quiere incorporar a estos desarrollos de Exaflop. Entonces, creo que ahorita es un momento difícil como para hablar en esos términos. Lo que sí creo es que todos tenemos claro lo que ya dijimos. Necesitamos conectarnos, necesitamos colaborar más, necesitamos hacer más sinergias. Y ese es el punto ahorita. Yo creo que en tanto nosotros convenzamos a todos los sectores y sobre todo a la población del país de la importancia de lo que esto significa a todos los niveles, pues vamos a poder tener una estrategia nacional mucho más clara hacia dónde ir, ¿no? Yo creo que cambia mucho también cómo han cambiado la visión de los gobiernos. Entonces, no es lo mismo las perspectivas actuales con las que había hace unos años y con lo que viene dentro de pocos años igual. Entonces, creo que eso depende mucho del ámbito nacional y como ya dijo Raúl en un momento, la pandemia misma nos alejó un poco de la dinámica que ya traíamos. Ahora, ¿hay un foro donde sí se podría y se ha construido algo semejante? Sí, la Red Mexicana de Supercómputo y los eventos nacionales que se han venido dando durante años alrededor del supercómputo en el país. Y fíjate que me gustaría enlazar esta reflexión que haces con otra pregunta que nos hace Salma Jalife, que nos dice, ¿consideran que es importante tener una política pública que facilite y promueva la inversión en la infraestructura petaflop o más avanzada para garantizar la continuidad de todos los esfuerzos que están haciendo los distintos centros de supercómputo del país? No los dejo hablar a mis colegas, solo digo que sí. Claro que sí, o sea, ya lo mencionaron ahorita Isidoro, pues estuvimos ahí en la Cámara de Diputados, de hecho un año antes también ya había habido el interés de ellos de escucharnos de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero pues se cruzó el terremoto desgraciadamente, ¿no? Y cambiaron los planes, ¿no? Y así han sucedido cosas que han ido cambiando los planes, ¿no? Entonces, pero la intención ahí está, hubo apertura, y creemos que todavía lo puede haber. Entonces, obviamente porque hay una incidencia en el bienestar de la sociedad, o sea, eso es indiscutible, o sea, es a lo que nos dedicamos y además esta herramienta es la que necesitamos. Entonces, yo creo que sí es importantísimo poder llevar este tema, elevarlo a esas discusiones y poder contar con algo, al menos un centro que esté fortalecido y que
establezcamos bien claras las reglas de operación para darle cabida a todos los usuarios de México, sería interesantísimo. Y obviamente eso requeriría mucho recurso y mucho personal capacitado para operarlo, ¿no? Entonces sí creo que es algo estratégico, no importa dónde lo quieran hacer, dónde lo pongan, pero tenerlo sería fabuloso. Muchísimas gracias, Raúl. Y Isidoro, Lucas, ¿algún comentario final? No, yo que también es importante, estoy también convencido que se requiere una estrategia nacional para llegar a los equipos grandes. Yo que debería ir mano en mano con la estrategia de un paisaje de supercómputo, justamente qué es el papel que tiene un centro de petaflops, exaflops, el supercentro del país en comparación con otros centros, cómo se desarrolla todo mano en mano, no solamente enfocarse en la cima de la montaña. Necesitamos, como siempre, es una pirámide que va junto, pero la estrategia es absolutamente necesario para el desarrollo de esta rama importante. Muy bien. Pues yo nomás para finalizar, sí creo que ya llegamos al punto donde se requiere tener máquinas petaflop para el sector de energía, que hubiera un centro que realmente temático sobre energía en general, que hubiera uno sobre salud, que hubiera otro sobre las ciencias de la vida, la biología, etcétera. O sea, creo que dado como hemos crecido, algo natural sería que se fortalecieran ciertos centros con más capacidades regionales y temáticos que permitieran realmente pues seguir avanzando como veníamos avanzando, pero con un requisito que vuelvo a insistir, que nos pudiéramos conectar. Porque entonces, al sumar estas infraestructuras, creamos algo que es muy distinto a simplemente el laboratorio en el que estamos trabajando. Nos permite realmente vislumbrar proyectos desde otra perspectiva. Esa es una visión más a corto plazo. A largo plazo creo que es una discusión que vamos a tener que seguir dando. Si nos conviene un gran centro nacional o si nos convienen más estas infraestructuras. Los dos visiones son válidas, cada una tiene pros y contras y creo que se va a ir dando a cómo vaya evolucionando el país en lo general. Pues fíjense que estuvo tan entretenido este conversatorio que el tiempo pasó volando y ya llegamos al final. Muchísimas gracias, Isidoro, Raúl y Lucas, por participar en este conversatorio. Hay algunas preguntas y comentarios pendientes ahí en el chat. Martita nos va a hacer el favor de guardarlas y hacérselas llegar para tratar de darles respuesta, porque creo que sí son importantes las respuestas a estos cuestionamientos. Muchísimas gracias también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a quienes participaron en este conversatorio. La verdad, es un tema muy interesante, muy importante, y como lo han dicho, un tema que podría ayudar a resolver muchos de los problemas nacionales en el país. Pues no me resta más que agradecerles a nombre de CUDI su participación y pues invitarlos a otro conversatorio en otra ocasión, porque creo que hay más que hablar sobre el tema. Muchísimas gracias. Nosotros les agradecemos. Gracias a todos. Sí. Gracias a todos por participar con nosotros, escucharnos y pues seguimos adelante. Gracias. Gracias a todos. También a los... gracias a los colegas panelistas. Yo creo que fue una discusión muy interesante entre nosotros y a todos que participaron con preguntas, que nos escucharon, que mostraron interés en lo que tenemos que decir. Y a CUDI por invitarnos a crear el foro que nos permitió justamente compartir nuestras ideas y preocupaciones en esta área con ustedes. Abacus, el laboratorio de matemática aplicada y cómputo de alto rendimiento del CIMVESTAV, es la primera fase para la conformación de la nueva unidad del CIMVESTAV en el Estado de México, que junto a las 9 unidades del CIMVESTAV cuentan con más de 650 investigadores que producen aproximadamente 1.200 artículos al año. El CIMVESTAV cuenta con más de 2.650 estudiantes inscritos en sus 37 departamentos y 64 programas de posgrado. El CIMVESTAV ha aparecido recientemente en el lugar 109 del mundo
y la primera de México entre las instituciones de mayor excelencia académica a nivel mundial. Estamos frente a un edificio escultórico y emblemático, diseñado a partir de la variación de una obra escultórica del artista plástico Sebastián, inspirada en un concepto matemático que conjunta esencia geométrica, superficies curvas, simetría y arte, donde se ha hecho realidad un proyecto que incluyó la instalación de la supercomputadora con mayor poder de cómputo en México y una de las mayores en Latinoamérica, denominada Abacus 1. Cuando adquirimos la supercomputadora Abacus 1 a principio del año 2015, después, en junio del mismo año, aparecimos en el lugar 255 de las supercomputadoras más importantes del mundo. La supercomputadora Abacus 1 está hecha exactamente con el mismo diseño y tecnología que la famosa supercomputadora Pléyades que se encuentra en la NASA. Su capacidad de cómputo es arriba de 430 teraflops, lo que es equivalente a tener 25,000 laptops trabajando conjunta y simultáneamente. La comunicación entre sus diferentes procesadores es a una velocidad tal que podemos transmitir 13 DVDs en un parpadeo. La capacidad de almacenamiento de la supercomputadora Abacus 1 es 6,000 veces todos los documentos que tenemos en la biblioteca José Vasconcelos. Otro punto que es importante resaltar cuando uno está diseñando un centro de supercómputo es el gasto energético. Y precisamente la supercomputadora Abacus 1 es una de las supercomputadoras más ecológicas que existen en el mundo. Obtuvimos esta magnífica herramienta para México por iniciativa del CIMBESTAB y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ahora Abacus se ha vinculado a la práctica, convirtiendo sus modelos y capacidades en soluciones concretas. Actualmente tenemos investigadores que estudian los procesos que rigen la estructura, evolución y formación de estrellas, agujeros negros y galaxias, malformaciones arteriovenosas en el cerebro, dispersión de ceniza volcánica en la atmósfera, huracanes, dispersión de contaminantes en suelo, agua y aire, y en particular para el problema del logaritmo discreto, para el cual investigadores del Departamento de Computación del CIMBESTAB rompieron un récord criptográfico a nivel mundial. Estas investigaciones están siendo realizadas por primera vez en México, abriendo nuevos campos de investigación. Como ejemplo de proyectos astrofísicos, tenemos el entender cómo a partir del medio interestelar son formadas las estrellas y los planetas, fenómenos de acreción a agujeros negros y el desarrollo de una base de datos con 70,000 modelos de atmósferas de estrellas masivas, constituyendo un avance científico y tecnológico a nivel mundial. Por más hermosa que sea, la Tierra no deja de ser un planeta violento. Los fenómenos naturales llegan a ser fatales dependiendo de diferentes circunstancias. Abacus está desarrollando un sistema de evaluación de impacto de la ceniza volcánica sobre el tráfico aéreo en tiempo real en aeropuertos de México. El programa acopla resultados de modelos numéricos de dispersión de ceniza con datos de tráfico aéreo y es aplicado a la evaluación del impacto que la ceniza volcánica emitida por los principales volcanes activos ubicados cerca de aeropuertos importantes tiene sobre la aviación civil. Un ejemplo más, el proyecto mexicano de hemodinámica cerebral de Abacus. ¿Por qué estudiar el flujo de la sangre en el cerebro y en qué podemos ayudar a neurocirujanos en el entendimiento y tratamiento de sus pacientes? Abacus está desarrollando modelos de arterias de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. ¿Qué se pretende conseguir a través de estos modelos numéricos precisos? Ayudar a neurocirujanos en el entendimiento y tratamiento de pacientes, en particular con malformaciones arteriovenosas o MAVs. Hemorragias asociadas a MAVs pueden tener desenlaces devastadores en los pacientes. Alcanzamos un momento del futuro. Ahora hay que extenderlo y mejorarlo. La supercomputadora Abacus 1
acompañará seguramente muchos más momentos de avance de la ciencia en México que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país. Ahí radica el verdadero valor de este laboratorio de ciencia aplicada para orgullo y beneficio de los mexicanos.